En el mundo del estrellato latinoamericano, numerosas carreras han surgido de humildes orígenes que han enfrentado la adversidad con talento y determinación. Sin embargo, la historia de Sabu se destaca por su cruda y extraordinaria travesía. Antes de convertirse en el intérprete del icónico éxito, quizás sí, quizás no, Sabu experimentó años de vida en las calles, enfrentando desafíos inimaginables para sobrevivir. Me mira hoy con pena porque sabe que la amo locamente como ayer. Ese es el relato de un camino marcado por la pobreza, la superación y la resiliencia que lo llevó desde la más extrema adversidad hasta la cima del éxito. Dame tu amor, no pienses en nada porque tengo fiebre de ti. Hola gente linda, bienvenidos a la Tica Channel, les saluda Andrea. Prepárate para adentrarte en la asombrosa historia, vida y legado de Sabu. Comenzamos. Mi gran amor, mi niña mimada. Héctor Jorge Ruiz nació el 12 de septiembre de 1951 en Buenos Aires, Argentina, en el histórico barrio de San Telmo. Su historia dio un giro trágico cuando a la edad de 6 años, su madre, Susana Elsa Sacomano, falleció, dejando atrás a Héctor su padre y a su hermana Silvia, de tan solo 3 años. Pocos años después de la muerte de su madre, su padre, Héctor Ruiz, contrajo matrimonio nuevamente. Sin embargo, la nueva esposa no mostró afecto hacia Héctor y su hermana menor, lo que resultó en una situación familiar cada vez más inestable para el joven Sabu. Sabu y su pequeña hermana se vieron forzados a enfrentar la vida en la calle. Sabu comenzó a deambular por las calles desde una temprana edad, experimentó el dolor y la desolación desde su infancia, trabajando en diversos oficios para sobrevivir. Vendió periódicos, pulió zapatos y desempeñó el rol de mensajero, mientras también trabajaba como vigilante nocturno en diferentes lugares, todo con el fin de poder proporcionar alimentos tanto para él como para su hermana Silvia. A pesar del abandono que enfrentaron, Sabu nunca se sintió solo, ya que siempre creyó que su madre lo cuidaba y lo guiaba, evitando que se encontrara en situaciones irreparables en la vida. Fue en las calles donde los otros niños le pusieron el apodo Sabu, en referencia a un actor que protagonizó la película El ladrón de Bagdad, debido a su destreza en el arte del hurto, similar al del actor en la cinta. Sabu compartió que tuvo muchos amigos porque vivía en la calle, pasaba sus días en parques y robaba para poder comer. Lamentablemente, varios de sus amigos terminaron en la cárcel. En aquellos tiempos, una de sus hazañas era tomar disimuladamente un par de frutas de un mercader, aunque nunca fue atrapado. En retrospectiva, años después, Sabu creía que el vendedor sabía de su necesidad y por compasión lo dejaba marcharse sin consecuencias. Sabu encontró un hogar donde compartió el pan con otros 3 niños, Juan Carlos, Luis y Eduardo, y esta misma familia le proporcionó educación y un lugar donde dormir. Sabu consideró a sus miembros como sus nuevos padres y hermanos. Completó su educación primaria en la escuela Fray Cayetano Rodríguez y continuó con su educación secundaria en el Colegio Nacional San Martín. En su juventud, Sabu incursionó en el fútbol en las categorías juveniles del Club Atlético Boca Juniors, con la esperanza de una prometedora carrera. Su vida dio un giro cuando se enteró de una oportunidad en la prestigiosa sastrería Modart, donde fue seleccionado debido a su frescura, espontaneidad y actitud optimista. En Modart, continuó su carrera como modelo utilizando el seudónimo de Giorgio, y con el tiempo, también trabajó como modelo para la misma marca de ropa, contribuyendo a su colección juvenil. Siempre cantaba para sus compañeros y al finalizar uno de esos desfiles, cantó como era habitual en él. La suerte le sonrió a los 17 años. En ese momento, 2 influyentes productores discográficos, uno de ellos, Ricardo Kleiman, lo escucharon y le ofrecieron la oportunidad de grabar una canción. Inicialmente el productor Ricardo Kleiman no estaba convencido con el nombre Giorgio y sugirió un cambio. Después de sopesar diversas opciones, se decidió por Sabu, en honor al personaje protagonista de la película El ladrón de Bagdad y El libro de la selva, en la década de 1940, una historia que lo había impactado profundamente cuando era niño. Aunque a Sabu no le agradaba inicialmente este sobrenombre, los ejecutivos presentaron argumentos convincentes para respaldarlo, lo que finalmente lo llevó a aceptarlo. Este cambio de nombre fue el punto de partida para que Sabu se convirtiera en una de las estrellas más emblemáticas de la música latinoamericana. Es el nombre, el único nombre que asusta, porque es Sabu. Siendo una persona responsable y perfeccionista en extremo, Sabu no quiso aventurarse ante el público sin la debida preparación. Decidió tomar clases de canto y el 20 de noviembre de 1969 lanzó lo que se convertiría en su primer gran éxito, Toda Mía la Ciudad, un álbum que vendió 50.000 copias. No te veré por las calles de la gran ciudad, toda mi
disco se convirtió de inmediato en uno de los favoritos del verano 1969-1970. Sus canciones fueron rápidamente reeditadas en Estados Unidos, generando una notable repercusión. A partir de entonces dejó atrás su carrera como modelo y se dedicó a trabajar en las oficinas de la agencia que lo representaba. Ahí atendía llamadas, gestionaba contratos tanto para él como para otros artistas de la agencia. Esta experiencia le sería de gran utilidad en los años 80 cuando fundó su propia empresa de contratación de artistas. En 1970 grabó Ese tierno sentimiento, que superó ampliamente su primera producción, logrando vender 70,000 unidades. Ese tierno sentimiento que teníamos los dos. En mayo de 1971 lanzó el álbum Vuelvo a vivir, vuelvo a cantar, que alcanzó la impresionante cifra de 100,000 copias vendidas. Vuelvo a vivir, vuelvo a cantar, porque tu amor volvió hacia mí. Has vuelto a mí, lo mismo que ayer, otra vez a caminar en el ataúd. El tema del mismo nombre no solo le dio nombre a su primera película, sino que también marcó su entrada al mercado internacional, lo que lo llevó a emprender giras por Chile, Uruguay, Perú y Puerto Rico. Por sus extraordinarias ventas discográficas, Saúl fue galardonado con el disco de oro debido al millonario número de discos vendidos, y desde entonces se consolidó en el primer puesto en el que su público lo posicionó. En 1972, bajo el seudónimo de Gulliver, Saúl grabó un sencillo en inglés titulado Sellado con un beso en RCA Records. Para 1973, Saúl lanzó su álbum El mundo que inventamos. Durante ese mismo año compartió el escenario con figuras de renombre como John Lennon, Quincy Jones, Anthony Quinn y Frank Purcell. Su segunda película, El mundo que inventamos, junto con la grabación de numerosos discos de larga duración, lo convirtieron en el ídolo de la juventud latinoamericana, expresada a través de sus numerosos clubes de admiradores. He tratado de olvidarte y no puedo. Cuando te veo reír, me vuelvo loco. Cuando te veo cantar, me vuelvo loco. Saúl amplió sus horizontes al visitar lugares distantes como Japón, Inglaterra y Croacia. Sin embargo, su camino de éxito sufrió un drástico revés en septiembre de 1973, cuando se vio envuelto en un incidente policial que lo acusó de ser cómplice de una banda de secuestradores. Este episodio tuvo un impacto significativo en su carrera. Ya en 1974 lanzó su álbum Mon Amour y continuó su prolífica carrera en 1976 con Por siempre Saúl. En tu cuerpo tierno y tan pequeño hay una especie de veneno. Mon amour, mi bien, ma femme. Mon amour, mi bien, ma femme. Quiero morir por tu amor, loco por ti yo estoy. Te regalo yo mis ojos. Durante el mismo año grabó 2 canciones en portugués para el sello RCA, Pequeña y Frágil y En mi amor para mí. A ver dónde estás y cómo estás. Quisiera. Tan pequeña es, tan frágil es. Tanto dígame. Siento que no encontraré una mujer como tú otra vez. Mi amor existe por mi ano, como alguien que una flor. Es mi amor para mí, como un sueño hecho realidad. En 1977 presentó Canción de Amor. Que Margarita es dulce, porque ella es verdadera. Algunos de sus éxitos más emblemáticos de la década de los 70 incluyen Quizás sí, quizás no, Canta muchacho canta, Rosas a Sandra, Me dirá, basta ya. Sus ojos le gritaban que lo amaba, como hace mucho que no hace conmigo. Lloraré, quizás sí, quizás no, si no lloras tú, eres mi vida. No me abandones, canta muchacho.
sol, la rosa Sandra. Siempre juntos mi primer amor, te quiero en este atardecer, por andar con usted, él o yo. Siempre juntos mi primer amor, vivir soñando mientras pasa el tiempo sin sentir. Quiero en este atardecer, como un tonto ayer, me alejé al partir. Por andar con usted, no sé qué es lo que no haré por andar. Si no quieres ser mi amor, por favor, quiero que decidas hoy. Él o yo, sigue andando tu destino. Unidos estaremos, juntos hasta el fin. Cuando necesito amor, tú es primera, mi primera vez. Palabras de amor. Siempre estaremos juntos hasta el fin. Cuando necesito amor. Y si tú supieras cuánto te amo, nunca dudarías. Mi primera vez. Las palabras de amor que se repiten. Oh, cuánto te amo, olvidar, pésame, sonríe. Tuyo, solo tuyo. Oh, cuánto te amo. Olvidar, ¿cómo hay que hacer para olvidar? Bésame mucho, nena, bésame hasta el fin de la noche. Sonríe, mi piel, sonríe, que hoy estás llorando. La última noche con mi amada, navegando, es el amor de verdad. Nunca podré decirte adiós, como calienta el sol, entre otros. La última noche que pasé contigo, la llevo guardada como fiel testigo. Navegando, navegando con un rezo, mi plegaria. Es el amor de verdad, es el amor como debe ser. No, nunca podré decirte adiós. Yo sé que nunca podré olvidarte. En marzo de 1978, el nombre de Sabu volvió a figurar en las páginas policiales debido a su detención por posesión de estupefacientes. Como resultado de este incidente, un tribunal penal lo condenó a 1 año de prisión que quedó en espera y solo tuvo que pagar una multa. En los años siguientes sus oportunidades laborales disminuyeron significativamente, pero retomó su itinerario de giras presentándose en Estados Unidos, Puerto Rico y México. Para 1980 firmó un contrato con la disquera mexicana Melody, propiedad de Televisa. 4 años después, en 1984, Sabu decidió dar un paso atrás en su carrera como intérprete y fundó Sabu Producciones, su propia compañía de representación de nuevos artistas, marcando un nuevo capítulo en su trayectoria. Sabu fue el tercer esposo de Lupita D'Alessio. En la década de los 80, Sabu conoció a D'Alessio en Texas durante un evento promocional en una discoteca, y posteriormente se casaron en 1985. El mismo día de su boda, Sabu le ofreció cocaína a D'Alessio, lo que la llevó a desarrollar una adicción a las drogas. La droga ya empezó en la boda de Sabu. Es vergonzoso decirlo, ¿verdad? Porque no está padre, le hice daño a mucha gente con la droga, ¿no? Después de conocerla, el actor y cantante argentino asumió el rol de representante de la intérprete de ese hombre. Sabu produjo el álbum Soy auténtica y punto para D'Alessio, que muchos consideran el mejor álbum de su trayectoria. A medida que la carrera de D'Alessio ascendía, su vida se sumía en la adicción a las sustancias. Fue el inicio de una caída sin fondo, porque con él conocí las drogas. La pareja se divorció en 1988. En la serie biográfica Hoy voy a cambiar, basada en la vida de Lupita D'Alessio, el actor Raúl Olivo da vida al personaje de Sabu. En la trama, el personaje de Sabu se llama Raúl Sabdul. Lupita, mira, él es Raúl Sabdul, cantante argentino. Y se le atribuye tanto el éxito de Lupita como su involucramiento en problemas legales en el futuro. En 1988, Sabu contrajo matrimonio con la talentosa artista argentina Josefina Gil.
A lo largo de sus 18 años de matrimonio, Saúl encontró la felicidad plena a su lado, aunque la pareja no tuvo hijos. Josefina fue exintegrante del dúo Las Hermanas Gil. El compromiso de Saúl con Josefina marcó un nuevo capítulo en su vida. Josefina se dedicó a la representación de artistas, desempeñando un papel fundamental en el impulso de la carrera artística de su hija, la cantante Faye, quien no quiso vivir con ellos. Sin embargo, la vida de Gil estuvo marcada por problemas de salud. A pesar de haber superado un cáncer de estómago previamente, posteriormente se le diagnosticó cáncer en el cerebro y más adelante en un pulmón. Trágicamente, Josefina Gil falleció en 2008 en la Ciudad de México. En 1991, Saúl recibió una invitación especial para participar en el Festibuga en Colombia. Durante este evento, el reconocido cantante argentino Sergio Denis lo invitó a unirse a él en el escenario. La respuesta del público fue tan entusiasta que Saúl decidió lanzar un álbum recopilatorio que incluía sus canciones más exitosas. Bajo el título Después de ti, este proyecto vio la luz en 1991. Esta noche vas a tener que ser mía. Tú me prometías entre lágrimas y yo, abriendo el corazón. Y yo, ¿con quién vas a pasar esta noche? ¿Con quién vas a hablar? Luego de su participación en Festibuga, Saúl se alejó de su carrera como cantante durante 20 años y se dedicó a la representación de artistas a través de su empresa Saúl Producciones. Durante este tiempo desempeñó con éxito su rol en el medio artístico, brindando apoyo a varios artistas. Sin embargo, debido a la demanda de empresarios, la tentación de volver a conectarse con su audiencia y la solicitud de su esposa Josefina, Saúl regresó a los escenarios. Colombia desempeñó un papel fundamental en su regreso, ya que Saúl siempre fue respetado, valorado y querido en este país. Hay un patrón precioso en Colombia respecto a la gente. La gente tiene todas estas canciones, las hicieron éxito, porque no es uno. Uno de los momentos más destacados de su carrera en Colombia fue su memorable actuación el 30 de septiembre de 1999 en el Teatro Jorge Isaacs en la ciudad de Cali. No me importa si ayer hubo otros para ti y mi sangre. Saúl también generó una gran expectación en sus presentaciones en los Estados Unidos, donde anualmente compartió el escenario con valiosos artistas, muchos de ellos de origen argentino, en el Teatro Ritz de Nueva York. Entre los destacados compañeros de escenario se encuentran Leo Dan, Elio Roca, Dani Cabuche, Bárbara Burce, The Bárbara y Dick, Tormenta y Luis Ángel, entre otros. No regresó a Argentina hasta el año 1999, lo que marcó su retorno después de 20 años de ausencia. Luego visitó el país nuevamente en 2002, siempre con la intención de mantener un vínculo cercano con su tierra natal. El 7 de mayo de 2005, Saúl ofreció su última actuación en el Coliseo Luis Loro Franco en la ciudad de Ibarra, en Ecuador. El 15 de julio de 2005, Saúl se sometió a una cirugía en la que le operaron 2 vértebras cervicales debido a un persistente dolor en el cuello que lo aquejaba. Sin embargo, apenas una semana después, sufrió una recaída y tras una serie de exhaustivos estudios, se diagnosticó que padecía un devastador cáncer de pulmón. A pesar de su gran fortaleza, el tiempo fue limitado para recibir solo 2 sesiones de quimioterapia. El viernes 14 de octubre, Saúl ingresó al Hospital Español de la Ciudad de México llevando una camiseta que le habían regalado en Colombia, la cual llevaba la inscripción: Saúl, en Colombia te amamos, regresa pronto. Su última visita a Colombia había tenido lugar en diciembre de 2004 y tenía planeado volver en junio del siguiente año, pero lamentablemente se vio obligado a cancelar este viaje debido a su enfermedad. El 16 de octubre de 2005, Saúl falleció en la Ciudad de México a la edad de 54 años. Los restos del artista descansaron en suelo mexicano por un periodo de tiempo, pero posteriormente fueron trasladados a Argentina para su descanso definitivo. La triste noticia de su fallecimiento fue confirmada por su esposa Josefina Gil. A pesar de sus padecimientos, la viuda destacó que Saúl enfrentó la enfermedad con valentía, siempre mostrando una sonrisa en su rostro y manteniendo una actitud positiva. A pesar de sus padecimientos, se resalta que muchas de las canciones de Saúl se han convertido en un tesoro sentimental en todo el continente, evocando la nostalgia de las décadas de los 60 y 70. La crítica elogia su cálida voz y sus letras que celebran la belleza y los atributos espirituales, siendo recordado en el Cancionero Sentimental de América. A lo largo de su carrera, Saúl grabó 15 álbumes, interpretó más de 200 canciones y cosechó 27 discos de oro y 7 de platino.
el versátil artista interpretó canciones en múltiples idiomas incluyendo español, francés, inglés, italiano, japonés y portugués. Contame, ¿cuál es tu canción favorita de Sabu? Comparte tu respuesta en la sección de comentarios. Si te gustó no olvides darle like y suscribirte al canal activando la campanita para estar al tanto de más videos como este. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.